Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Este video es elaborado por Holman Nanjit López Alguero y la compañera Franci Sánchez Quintero para la asignatura Legislación Archivística, la cual está dirigida por la profesora Ligia Patricia Sierra. Bienvenidos. Buenas noches, profesora Ligia y compañeros. A continuación, la respuesta de 6 preguntas acerca del video. Primera pregunta, ¿qué es la ISAD? Es la Norma Internacional General de Descripción Archivística. Esta constituye una guía general para la elaboración de descripciones archivísticas. Segunda pregunta, ¿cuáles son las reglas de descripción multinivel? Entonces, la primera regla es descripción de lo general de lo particular. La segunda regla es la información pertinente para el nivel de descripción. La tercera regla es la vinculación de las descripciones. Cuarta regla es no repetir la información. Tercera pregunta, ¿cuáles son los elementos de descripción? Entonces, son 26 elementos de descripción y lo componen también 7 áreas. Cuarta pregunta, perdón. ¿Qué dice la norma internacional para descripción de funciones? Entonces, la norma ISDF describe las funciones asignadas o realizadas por los productores de la documentación. Entonces, hablemos de instituciones, personas o familias. Quinta pregunta, refiere acerca de la vinculación de las funciones con las instituciones, los documentos de archivo y los otros recursos. Entonces, en el contexto de un sistema de descripción archivística, la ISDF establece la publicidad de crear vínculos de las posibles relaciones de las funciones con las descripciones de instituciones, documentos de archivo o de cualquier otro recurso de información que se pretende relacionar. Sexta pregunta, explique en qué consiste la ISDIH. Entonces, esta es la norma internacional para describir instituciones que custodian los archivos. Entonces, esta norma proporciona las reglas generales para la normalización de la descripción de instituciones que conservan los fondos de archivo y permiten asimismo proporcionar directrices prácticas para identificar y contactar con las instituciones que tengan los fondos de archivo y acceder a los mencionados fondos y a los servicios que la institución ofrece. Gracias, hasta luego. Después de haber escuchado la participación de mi compañera Franci Sánchez Quintero, prosigo con los siguientes puntos. ¿Cómo se da la vinculación de la institución que custodia los fondos de archivo con los recursos archivísticos y sus productores? La descripción de las instituciones que custodian los documentos de archivo se elaboran en un principio para proporcionar información relativa a los detentores de los recursos archivísticos y para ofrecer la información necesaria para acceder a los documentos. Para que esta información sea completamente útil, es necesario vincular la descripción de las instituciones que custodian los fondos de archivo con la descripción de los recursos archivísticos existentes. Cuando se establecen esta clase de relaciones, es importante describir la naturaleza de la relación establecida entre la institución que conserva los fondos de archivo y los recursos archivísticos relacionados. Las relaciones entre las instituciones que custodian los fondos de archivo y los recursos archivísticos se pueden establecer conforme a esquemas de clasificación y o de acuerdo a cualquier otro criterio acordado, empleado por la institución con el fin de ordenar de manera intangible los fondos que la mencionan o que la conservan. Normalmente, los cuadros o criterios de clasificación están orientados a presentar la estructura del Estado, la sucesión de los regímenes políticos y o la topología de los documentos de archivo o productores, ya sean gubernamentales, privados, empresariales, etc. ¿Cómo se manejan los documentos electrónicos y el manual del archivero? Podemos decir que documento electrónico es aquel documento que ha sido elaborado en cualquier máquina que funciona de forma electrónica, videocámara, grabadora de sonido en cassette, computador, etc. O es transferido del mundo físico al mundo digital a través de un escáner o cámara fotográfica digital. En el conjunto de los documentos electrónicos se incluyen los documentos digitales. Dentro de las características del documento electrónico tenemos, primero, autenticidad. El documento debe demostrar lo que afirma ser y se pueda demostrar que el documento o la persona que lo creó en el momento de su creación. De acuerdo a lo anterior, la entidad debe crear mecanismos de protección en las etapas de creación, recepción, transmisión, mantenimiento y disposición de los documentos. Segundo, integridad. Tiene que ver con la inalterabilidad del documento. Este debe estar protegido contra modificaciones no autorizadas. Si se llegaran a realizar
adiciones o modificaciones en tales documentos, estas deben estar autorizadas y se debe dejar constancia de las mismas en el documento a través de los metadatos. Tercero, fiabilidad. El contenido del documento debe representar exactamente lo que se quiso decir en él. El momento de creación de los documentos debe ser en el momento o poco después en que tuvo lugar la operación que representan. Los creadores deben tener un conocimiento directo de los hechos que representan. Cuarto, disponibilidad. El documento debe permitir su localización, recuperación, presentación e interpretación. También se deben mantener los vínculos entre documentos que estén asociados a una actividad. Ya pasando al manual del archivero, este manual se basa en dos normas, la ISO 15489-1 y la ISO-TUR 15489. La terminología y las definiciones que utiliza proceden de la ISO 15489-1, gestión de documentos. Esta norma internacional se centra en la gestión de documentos electrónicos. Algunos aspectos se abordan con mayor profundidad desde su perspectiva. Se recomienda a los lectores del manual que estudien primero la guía, la ISO 15489-1 y la ISO-TUR 15489-2. Uno de los objetivos de los archiveros es conservar los documentos de valor permanente y facilitar el acceso a dichos documentos. Hablando de documento en papel, esto no significa que los archivistas deban mantenerse al margen hasta el momento en que una organización lo considere. ¿Cómo debe ser la conservación a largo plazo? El empuje de las nuevas tecnologías y la clara tendencia actual es llegar a la oficina sin papeles y que todos los documentos, desde que nacen, sean electrónicos. El veloz ritmo innovador de estas permite, a la vez impiden la consecución de ese objetivo. Una de las grandes incógnitas a día de hoy es la preservación y conservación a largo plazo de los formatos de los documentos que ya se generan electrónicamente, en cumplimiento con las leyes de conservación y más de datos de contenido, firma metadatos. Importante recuperación futura del contenido de las mismas. La existencia de esta plataforma y poder contar con ella dentro de tu gestor documental. Supondría saber que tu información estará disponible durante todos los años de vida del documento, a salvo de los cambios tecnológicos que se produzcan en este tiempo, ya que asegurará el contenido de los mismos independientemente del momento de recuperación y del formato con el que conservó la conservación a largo plazo plantea la posibilidad de: primero, mantener el contexto de la tecnología. Segundo, mantener el acceso continuo. Tercero, convertir el papel por microfilm. Cuarto, conversión a formatos estándar. Y quinto, conversión a modalidades de software. El cuadro comparativo de las leyes, decretos y acuerdos de las unidades anteriores. En este cuadro podemos observar la comparación entre las diferentes partes que venimos trabajando dentro de la Constitución Política, las leyes, los decretos, acuerdos, normas internacionales. Hablamos principalmente de que en la Constitución Política tenemos el título número 1 de los principios fundamentales. Seguimos con la Ley 80 de 1989 según el acuerdo de la AGN, el decreto 1777 de 1990, el acuerdo 05 de 1991 y las normas internacionales ISAT-G, Norma Internacional General de Descripción Archivística. En el título número 2 de los derechos, garantías, deberes, en sus capítulos de los principios fundamentales, lo tenemos con la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos, el Decreto 1382 de 1995, el Acuerdo 01 de 1990 y en las normas internacionales las reglas de discusión multinivel. Este es el cuadro comparativo que en el momento les puedo brindar para que sean referencias de ustedes en cualquier momento. Ya pasando a uno de los últimos puntos que nos dice: ¿por qué la normatividad internacional se aplica en Colombia? La normatividad internacional nos brinda gran cantidad de conceptos que podemos aplicar a las organizaciones. Estas 4 partes donde se expone de manera magistral las normas y leyes del mundo para la implementación de procesos y procedimientos archivísticos, las normas ISDF, la ISAT-G, la ISDH
documentos electrónicos frente a la legislación colombiana, donde nos expone de manera crítica cada norma, sus jerarquías y sus conceptos. Podemos comparar detalladamente la relación y diferencia entre las normas nacionales e internacionales, generando buenas ideas para la aplicación de las diferentes normas. Y por último, nos habla de la elaboración de una tabla de retención documental con la última legislación. Para poder elaborar una tabla de retención con la última legislación, nos dirigimos según el decreto 039 del 31 de octubre del 2002, por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental en desarrollo al artículo 24 de la Ley 594 del 2000. Los pasos metodológicos para la elaboración de las tablas de retención documental son: primero, investigación preliminar sobre la institución y fuentes documentales. Segundo, análisis de la información recopilada. Tercero, elaboración y presentación de las tablas de retención, donde podemos encontrar dos subpartes. A. La elaboración de propuestas de las TRD, series, subseries documentales que tramitan y administran cada dependencia, y van acompañadas de introducción y anexos que sustenten el proceso de elaboración y aseguren comprensión y aplicación. Muchas gracias por su atención y bendiciones para todos.